Ya empezamos la grabación, ya, entonces la presentación del grupo 1 y ahora vamos a ver el título y sobre fractales, me parece, pero no me Sí, acuerdo bien. geometría y fractales. Pero ahí voy a ponerle play ahora al video. ¿Se escucha? Acostumbrado. Vamos a grabar una especie de... No se escucha mucho en realidad. Sí, Patricia me acaba de decir que no se escucha. Lo voy a compartir de nuevo. A ver si si es un tema de compartir acá del sonido. Ya. Un segundo. Y ahora sí. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros somos el grupo 1 y hoy vamos a hacer una dinámica un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados. Vamos a grabar una especie de podcast, ¿ya? Y mis compañeros se van a presentar a sí mismos. Yo soy Constanza Quijada y en el micrófono 2 se encuentra Emi. Hola Connie, sí, aquí vamos a hablar sobre la simetría de los fractales con información que hemos recabado hoy. Y en el micrófono 3 está el Pato. Pato. Hola a todos nuestros auditores y auditoras. Sí, pues, como dicen las chiquillas, hoy día vamos a estar conversando acerca de lo que es la simetría, lo que son los fractales, que probablemente sea un término o un contenido desconocido para varios, como Claro. fue para nosotros. Y eso. Primero vamos a partir con simetría, que Emi es la indicada para abordar este tema. Claro. Ya, entonces conversemos de simetría. La simetría la hemos visto en el colegio, entonces ya tenemos un conocimiento sobre eso. Y la podemos definir como la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Claro. Entonces vamos a ver imágenes sobre la simetría axial. Mira, yo creo que la primera que se me viene a la cabeza, no sé si la pueden ver ahora, es esta. ¿Sí? Es como Sí, la típica, la clásica. estrellita clásica, con un eje de simetría al medio, lo que estamos muy Con acostumbrados. la carita, Claro. la carita típica. Claro, y también tenemos otros tipos de simetría. Por ejemplo, la simetría bilateral, que es como la siguiente imagen. Hay un perrito lindo. Qué buena. Y está claro, igual es distinta, pues, como que no tenemos lo mismo que arriba, es parecido, pero al final vendría siendo como más en el espacio más que en el plano, ¿no? Claro. Claro, como en el colegio típico nos decían, por ejemplo, en este caso la estrella pasamos como de un plano 2D, como se enseña en el colegio, a una figura o a un cuerpo 3D en realidad. Como de una figura 2D a un cuerpo 3D. Lo que hoy conocemos como plano y espacio en el curso. Sí, eso igual hemos estado conversando un poco. Igual esto lo vimos también en la universidad, en el primer curso de geometría que tuvimos, que también era simetría axial, pero ya era un poco más técnica, no tanto con figuras básicas. Bueno, un triángulo, pero igual teníamos figuras que partían desde puntos, ya no eran como
la estrellita, el cuadradito, el circulito. Son mucho más reflexiones a partir de puntos. Sí, pues. Bueno, acotando, o digo, agregando como algo que decía, claro, aquí ya empezamos a ver más demostraciones, comprender cómo y por qué sucedían estas simetrías en la universidad, a diferencia de lo que veíamos en el colegio, o lo que vamos a enseñar nosotros como profe. Yo les traigo una imagen, A ver, estoy a su edad, quizá, no sé si la logran ver, como un árbol, sí. donde a simple vista y probablemente hace un par de días todos hubiésemos dicho que era una simple simetría axial. No sé Claro. si ustedes ven lo mismo que yo. Claro, debería aquí un eje al medio, ¿cierto? Es más o menos igual de un lado que del otro, Claro, como un espejo. pero hay un detalle. Bueno, ustedes ya lo saben también porque hemos investigado acerca del tema, pero probablemente nuestros auditores no. Que esta figura o esta imagen, además de ser simétrica a partir de un eje, tiene otra característica esencial y es lo que también queremos abordar en demasía en este podcast porque es un contenido nuevo, tanto para nosotros como probablemente para nuestros oyentes, que es el contenido de ser fractal. So what is ¿Ustedes saben lo que es fractal? Bueno, sí, pues sí saben, pero ¿saben como una definición? Porque igual es simple reconocer lo que es fractal en una imagen, pero es complejo igual definirlo. Claro, quizás igual hemos visto imágenes de fractales, quizás no las conocemos con ese nombre, porque igual es un nombre un poco complejo de escuchar en el día a día, pero seguro que todos Ujú. hemos visto imágenes, por ejemplo, les voy a pegar una a ver si me siguen un poco, muy típica este tipo de imágenes. Como Claro. la espiral. Claro, espirales y como Es imágenes que se es repiten. como, es como típico verlo igual en videos así de música, por ejemplo, una playlist en YouTube, por ejemplo, de una Claro. hora. Es como muy típico ver este tipo de imágenes, pero al menos yo no sabía que era algo fractal. Claro, no sabíamos como el nombre técnico al final de lo que estábamos viendo. Exacto. Ahora, yo les digo, ustedes tienen o son capaces de darle una definición a lo que es fractal. Sí, o sea, a partir de lo que hemos recabado, como de la información que hemos visto, se podría decir que lo fractal al final son patrones que son interminables. O sea, son patrones que en matemática, hablando todo el rato en matemática, son patrones que se van repitiendo a partir de iteraciones, o sea, de reiteraciones de la misma operación matemática. Tampoco en chino quizás, pero ya con lo que vamos a ir conversando lo van a ir entendiendo un poco mejor. Claro, como en términos y palabras sencillas, básicamente que algo sea fractal es como tomar una especie de figura geométrica y que ésta se repita una y otra y otra y otra vez si es que uno le empieza a hacer como una especie de zoom. Claro. Por ejemplo, la imagen que subí yo del árbol, si uno se va, la ve a simple vista, tiene dos ramas grandes, ¿cierto? Pero si uno se enfoca en una de esas ramas grandes, nacen dos ramas, además, ¿cierto? Pero si uno se enfoca en una de esas otras ramas, nacen dos más. Y si se vuelve a enfocar en una de esas dos que surgieron antes, se vuelven a salir dos más, y dos más, y dos más, así sucesivamente. Claro, es un poco el ejemplo básico del brócoli. Esto tiene igual una forma Claro, geométrica que representaría como un brócoli, que es básicamente como si uno va cortando un pedacito de brócoli, al final se encuentra con el mismo brócoli, pero más chiquitito. exacto. Va siendo como todo un... como que si lo vais desmenuzando al final, te encuentras todo el rato con la misma forma, la misma figura, quizás no exacta, que eso es lo importante. No va a ser siempre exacta, en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Por ejemplo, tomemos el mismo ejemplo del brócoli, que llevándolo como
a la medida internacional y trabajando en base 10, el brócoli igual no mide más de 20 centímetros. Ujú. Sin embargo, si uno le empieza a hacer zoom, vamos a tener una medida igual un poco infinita, por decirlo así. No sé si me explico. Tiene un área definida el brócoli, pero tiene un perímetro infinito Claro. por su cantidad de como irregularidades que tiene la figura del brócoli, el cuerpo del brócoli. No sé si me explico. Como se ve acá igual, Claro, ahí se aprecia sí. bien el tema de lo que hablamos, pues, del brócoli. De que a medida que sale una rama del brócoli, nacen otras ramas que, si uno le hace un zoom, va a parecer que es el brócoli grande, pero sin embargo igual es un poco más pequeño, si es que lo medimos como Claro. Al con final va, lo tradicional que utilizamos, como centímetros, cosas va a así. ser una versión similar de cada una de sus ramas. Como si corta una rama, lo que hacíamos como que nos Exacto. quedamos con una versión al final más pequeña de lo que es todo el brócoli. Quizás acá tengo una imagen de brócolis que se van dividiendo más pequeñitos y Qué ahí buena vemos esa. como Perfecto. van siendo mini brocolitos, pero siguen siendo muy parecidos al primero. Claro, van teniendo todo Ahí tenemos. este tipo de ramificaciones al final y todo va siendo como más en una versión más chiquitita, pero igual. Otro ejemplo Exacto. que es muy bueno, que siempre se da, son los copos de nieve. Qué buena, sí. Oye, tengo un... Mira, comparte, si que tenéis, comparte el tema del copo de nieve. Sí, tengo por acá. Tengo un copo de nieve. Es súper interesante como que la forma de los copos de nieve sea siempre distinta, como entre unos y otros, pero en un copo de nieve en sí, como uno solo, como unidad, se da esto de la reflexión un poco de la simetría, pero al mismo tiempo de lo que estamos conversando sobre los fractales. Como que cada parte pequeñita del copo de nieve Claro, es sí. otra parte como más grande del copo de nieve. Claro, si uno le empieza a hacer como una especie de zoom, surge este término fractal. Hay una imagen que, bueno, aprovechando de la estrella que compartimos, que el otro día veía un video de un youtuber que explicaba igual este tema y ponía este ejemplo. Se ve la imagen, ¿cierto? Sí. Sí, Que, por ejemplo, ya, el youtuber tomaba un triángulo y a cada arista del triángulo le agregaba dos aristas más como una especie de semitriángulo o 2/3 de triángulo. Ya. Donde, por ejemplo, ya tenemos el cuadrado 1, o sea, la figura 1 que es como un triángulo normal, luego tenemos el segundo triángulo del lado derecho que tiene dos aristas más a cada arista del triángulo inicial, Claro. y el ejercicio que hace es agregarle dos aristas a cada uno de sus aristas anteriores, de tal forma que nace como esta nueva figura. Y él asociaba este ejemplo al tema de los copos de nieve, Claro. que a medida que existe como una arista del copo de nieve, para comprenderlo mejor, si uno le hace como una especie de zoom, siguen existiendo dos aristas extra, y a medida que uno le aplica el zoom, probablemente siempre se vea este fenómeno. Claro, tiene mucho sentido. Bueno, y al final van agregándole todo el rato, y eso es como la base del fractal, al final. Que, Claro, bueno, que tiende al infinito igual. eso, tiende como a seguir todo el rato multiplicándose, digamos. Exacto. A todo esto de multiplicarse, bueno, como para ahondar un poco más en el tema, probablemente a lo largo de la historia del ser humano, esto se vio. Mucha gente quizás se dio cuenta de que, mira, o empezó a ver, por ejemplo, un copo de nieve, o lo empezó a mirar de más de cerca, y se da cuenta de que se repetían como pequeñas cosas, o el mismo brócoli. El brócoli no es contemporáneo, es un alimento que se ha producido a lo largo de la historia,
y probablemente se daban cuenta de esta característica. Pero existe un personaje de apellido Mandelbrot, no sé pronunciarlo bien en verdad. Benoit Mandelbrot. Claro. Y empezó a escribir sobre el tema, porque él, si no me equivoco, en un trabajo que le pidieron, le pidieron que descifrara por qué existían interferencias en las comunicaciones que había en ese tiempo, más o menos como en los años 80, 1980, por ahí. Y él se empezó a dar cuenta de esto, de que, a ver si pillamos una imagen como de la interferencia de... Claro. Por mientras voy a poner acá una imagen de acá el hombre del que estamos hablando. Sí, y contarles también que Mandelbrot es una persona que trabajó en IBM. O sea, era un informático, pero también era un sociólogo. O sea, tenía muchas profesiones, por así decirlo, matemático. Un hombre muy, muy inteligente, que estuvo estudiando mucho también a otros que vinieron antes de él, que iban como ya casi acuñando durante el tiempo este concepto del fractal, pero no lograron hacerlo del todo, como que pusieron algunas como de su cosecha un poquito y Mandelbrot fue el que al final tomó todo esto y lo convirtió en un concepto matemático y geométrico, como que hizo geometría, digamos. Claro, añadió un término, agregó un contenido a la matemática que a lo largo de la historia del ser humano se ha ido desarrollando. Claro. Y mira, encontré una imagen, no es muy precisa, pero espero que se entienda. Aquí hay como una imagen que refleja el sonido. Entonces, lo que le pidieron a Mandelbrot es descifrar por qué existía cierta interferencia cuando se comunicaban en ese tiempo como por teléfono, por ejemplo. Y él se dio cuenta de que al final, cuando intentaba hacerle como una especie de suma a esto, notaba que finalmente no se podía eliminar esa interferencia, como que siempre existía. Y cada vez que aplicaba una especie de zoom a esta imagen del sonido, se da cuenta que seguía, y tenía más o menos un patrón similar. Claro. Eso es más o menos como lo que estábamos conversando sobre los fractales que encontramos en la naturaleza, como el brócoli, el cubo de nieve, que al final la geometría fractal va a ofrecer como una explicación súper buena de por qué la naturaleza va a operar así. Y al final eso es, la explicación que ofrece es porque se crean continuamente estructuras nuevas que se van autorreplicando, pero que a la vez son únicas. Y al final son elementos más pequeños que pueden como existir en componente de un todo mayor. Igual es... Claro, hay una imagen como de la teoría de Mandelbrot. Es esta. Es como bien conocida, pero como que uno nunca le puso un nombre. Es súper interesante porque está... De hecho, yo tengo un link por acá que podemos abrir. Está por aquí. A ver si lo puedo traer. Bueno, mientras compartí el link, pues la idea de la imagen Aquí. que presenté ahí es que cada vez que se le hace una especie de zoom, se replica esto que hemos estado conversando, que Claro. vuelve a nacer como el mismo patrón de imagen a medida que se le hace un zoom. Aquí lo tengo. Como que vuelve a estar la misma figura. Sí, aquí lo abrí. Entonces tenemos primero como esta figura, no se ve muy bien porque igual está como súper saturada, pero tenemos esta figura aquí, que si uno al final le va haciendo zoom a una parte de la figura, se da cuenta de que se va replicando de nuevo la misma figura. Como que no carga muy bien porque es un poco Sí, pues lo que... gigante, pero más o menos se entiende la idea. ¿Veis? Se ve la misma figura de nuevo. Se va replicando todo el rato, todo el rato. Tenemos aquí la misma figura. Igual esto
esto da como la sensación de cuando uno ve esos videos, y algo que también ocurre como en todos lados. Es como esos típicos videos del universo, donde, donde uno empieza como, no sé, por ejemplo, de la galaxia, Claro. de la Vía Láctea, empieza a hacer como una especie de zoom y se vuelve como a replicar lo mismo, donde hay muchas estrellas, y a tal punto de hacer un zoom tan grande, microscópico, que al final las estrellas son como los átomos, por ejemplo. Mm, Es como el mismo patrón, ¿cachai? claro. Es como estos videos como del History o del Discovery Channel, que uno los ve y como que se va haciendo como desde muy pequeñito hasta más grande. Y al final te das cuenta que la Claro, estructura más pequeña, que puede ser como el átomo, es muy parecida a la estructura más grande que puede ser la galaxia. Porque tú tienen como exacto. patrones muy, muy parecidos. Y igual, como precisando un poco el concepto, finalmente no sabemos si el átomo es lo más pequeño, porque no tenemos la tecnología para fijarnos o hacer un zoom un poco mayor para darnos cuenta si hay algo más allá de ese átomo. Y tampoco tenemos como el tiempo de llegar a una especie de final del universo, ¿cachai? Como no sabemos si es que el universo termina en cierto lado porque no tenemos los recursos y las herramientas para definir. Claro, Pero finalmente para nosotros es como infinito, ¿cachai? Esto tiende al infinito pese a que no logremos descubrir si es que tiene fin, tiende al infinito, como en la teoría de lo fractal. claro. Igual esto Dale. no es como eso. Iba a decir algo muy parecido. Con el conjunto de Mandelbrot, el conjunto fractal, que es el nombre técnico, no tenemos la seguridad de que esto sea infinito, pero sí Mandelbrot deja muy claro de que es infinitamente ampliable. O sea, si yo pudiera tener esa imagen y generarla todo el rato, la que vimos, generarla todo el rato como ir haciendo un zoom constante, podría ser infinitamente ampliable. O sea, podría pasar años y años de mi vida ampliando la imagen y encontrando todo el rato lo mismo porque se va... es como no sé cómo explicarlo, es como infinitamente replicable al final. Como que todo Claro, depende mucho del máximo de iteraciones. Al final no hay un máximo de iteraciones. Podemos como pedirle a un computador que haga esta duplicación todas las veces posible hasta que el computador se eche a perder y aún así va a seguir haciéndolo. claro, Entonces es como muy interesante eso de que al final es como un territorio negro que vamos rellenando todo el rato y también tenemos como limitaciones en esto. O sea, tenemos dos cosas que igual tenemos que tener en cuenta. O sea, tenemos por un lado las características que son, eh, primero, que tiene autosimilaridad. Ya, los fractales son autosimilares. claro. Lo que hemos estado conversando de que a medida que hacemos un zoom, se vuelve a replicar algo similar a lo que ya vimos. Claro. Eso es uno. Uno de los ejemplos era el copo de nieve de Koch. Entonces tenemos Pero el copo de nieve igual lo publicamos un poquito más arriba. O sea, la idea claro, de lo que tenía. sí, que era el copo de nieve el de Koch, que se iba armando a partir de la división, o sea, de agregarle dos aristas a una arista. Claro, Y así tenemos muchos otros que tienen como esta misma característica de la autosimilaridad. Otra característica sería que la dimensión fractal tiene que ser mayor que la dimensión topológica. Y aquí ya sería meternos mucho como en todo lo que significa como dimensión fractal, dimensión topológica, pero básicamente la topológica es la que todos sabemos, como por ejemplo, no sé, que una línea tiene una dimensión, un círculo y un cuadrado tienen dimensión 2, una esfera tiene 3 y así. Eso es como claro. lo básico, que es una recta, un plano o el espacio. El espacio. Claro. Y la dimensión fractal es distinta de la topológica. Y esta se puede calcular de muchas formas, pero la forma que encontramos como más simple de calcular era esto del conteo de cajas, ¿te acordáis? Sí, po, de como hay un video de que lo explica bacán.
Sí. O la imagen, Acá, para concretar más el contenido, el tema de que él muestra, a medida que lo va explicando, muestra gráficamente cómo a través de una fórmula puede ir descubriendo ese zoom que hacemos, pero en figuras topológicas, o sea, en términos topológicos, lo que conocemos más, lo que conocimos en el colegio y cosas así, tanto de un plano, del espacio y de una recta línea. claro, aquí lo voy a poner un poco, puede que ustedes no lo escuchen, pero Distintas Pero y no va a todas estar viendo, equivalentes siempre. Así que vamos a usar una más o menos sencilla de ver, una que se llama de conteo de cajas. Qué horror de nombre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Mira, tengo una línea recta, no es fractal, ¿verdad? Divido el papel en unas cuantas cajas y cuento cuántas de ellas tocan la línea. Ahora divido el tamaño de las cajas en un factor de 2 y cuento cuántas cajas tocan ahora mi línea. Si sigo así, al dividir el tamaño de las cajas entre 2, doblaré el número que tocan la línea. Las cajas tienen dimensión 2, topológica de toda la vida, y el número de cajas que tocan se multiplica por 2, que es 2 elevado a 1, y ese 1 es la dimensión de cajas de la línea. Si en lugar de la línea lo hacemos con una figura plana, pongamos un cuadrado, resulta que el número de cajas que lo tocan en cada paso se multiplica por 4, y 4 es 2 elevado a 2, que es la dimensión. Como ves, para el cuadrado y para la línea, la dimensión de cajas coincide con la de toda la vida. Bueno, pues para los fractales no coincide. Flipa. Por ejemplo, la dimensión de cajas del triángulo de Sierpinski, ese que hemos visto, es logaritmo de 3 partido por logaritmo de 2, que es más o menos 1,58. eso, ya. Entonces, para los fractales, al final, como decía él en el video, no coincide que la dimensión topológica de toda la vida sea la misma que la dimensión fractal. Ya al final van a ser completamente distintas. Tenemos como última característica que los fractales no son diferenciables en ningún punto. Y esto es algo ya más bien técnico. O sea, a los que les suene lo que es una derivada, saben que hay funciones que tienen derivada en todos sus puntos y hay otros que tienen puntos específicos donde no existe ninguna derivada. Ya. En un fractal, todos los puntos son específicos. O sea, todos los puntos son completamente especiales y tienen como derivadas muy distintas. Y no, o sea, desde el punto de vista de las curvas, los fractales son completamente raros. Bueno, y nos dirán ustedes como, al final, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para estudiar muchos fenómenos, desde movimientos telúricos, compresión de imágenes de computador, la neurociencia, o sea, un montón de cosas. Y aunque parezcan estos como sistemas más complejos, tienen representación en la naturaleza y en el arte. Entonces, no sé si sabían que se han tratado de usar estos estudios de dimensión fractal para determinar autenticidad de los cuadros de algunos artistas. Por ejemplo, está Polo, que tiene este tipo de cuadro. No sé si todavía no está. Ahí sí. Ahí está. Tiene este tipo de cuadros, Ahí sí. Polo. Entonces buscan o sea, si este tipo de cuadro, que está hecho con esa intención, es original o no. O sea, esto sí que es una locura. Claro, oye, ahora que lo pienso, hay una marca de auto que es Lamborghini, no sé, ahora lo estoy como pensando así a la loca, que Lamborghini, en todos los diseños de su auto, en cada detalle que vienen, desde, no sé, desde un detalle mínimo de donde se pone la ampolleta en el foco, hasta la figura en sí del auto, como la silueta del auto, utiliza como una figura que es, si no me equivoco, es como se basa solo en hexágonos, como donde uno mire el auto va a tener hexágonos. Quizá es algo mucho más abstracto o quizá el diseñador de los autos tiene como esta concepción de fractal que propone Mandelbrot, pero igual es algo loco, así como lo que mencionabais respecto a esa pintura. Es algo loco que probablemente nace una inspiración desde esta teoría,
o de este contenido, ¿verdad? Porque no es una teoría, algo que está como comprobado. Sí. Ujú. No, creo que sería No, no, sí. interesante como dejar la invitación a nuestras compañeras y compañeros que busquen fractales en su vida, así. Van caminando por la calle, eso es un fractal. Sería como interesante eso. Súper bueno. El ir encontrando esas cosas en lo cotidiano, no sé, como en las hojas de los Claro, árboles. Como que claro. tenemos estos patrones muy, muy arraigados en montones de cosas. O sea, toda nuestra naturaleza nos rodea con fractales. Sí, es algo igual yo, eh, por ejemplo, yo antes, esto no, como no tenía este contenido en mis estructuras mentales, pero cuando llegaba a la U, como ya subiendo ahí desde Santa Isabel, como el metro, y veía la cordillera, decía, me imaginaba así como, por ejemplo, yo como un diseñador de un juego, así de videojuego, ¿qué cuerpo geométrico debería usar para hacer una cordillera? Ahí, no sé, un paralelepípedo con muchas pirámides, pero igual aún así sería muy complejo de diseñar en un videojuego una cordillera muy realista. El desarrollo a través de computadoras es muy simple ahora, como que todo tiene sentido. De hecho, yo tengo un video que podemos pasar muy cortito, de una charla TED. No, no voy a poner la charla TED entera, claramente. Pero exactamente de lo que estás hablando tú, como de la generación por charla TED. Es de Benoit Mandelbrot. Y él nos va mostrando cómo cambiando el coeficiente del fractal se va obteniendo mucha más como definición, por así decirlo, o mucho más em, como realismo en las imágenes generadas por computador. Así que lo vamos a ver un segundo, yo creo que por 1 minuto, 2 minutos. To Buggy brought a picture and said, what is the roughness of this curve? I said, well, just short of 1.5. It was 1.48. Now, it didn't take any time. I've been looking at these things for so long, so these numbers are the numbers which denote the roughness of these surfaces. I hasten to say that these surfaces are completely artificial. They were done on a computer, and the only input is a number, and that number is roughness. And so on the left, I took the roughness copied from many landscapes. To the right, I took higher roughness. So the eye, after a while, can distinguish these two very well. Humanity had to learn about measuring roughness. This is very rough, and this is sort of smooth, and this is perfectly smooth. Very few things are very smooth. Ahí está entonces. Es de hecho un muy buen, como una muy buena representación de lo que tiene como los fractales geométricos con respecto a el coeficiente matemático numérico que se le da como y cuál es la diferencia que podrían tener entre ellos. Como que mientras más exacto, o sea, perdón, mientras más cercano a lo real se encuentra el número del coeficiente de fractal, mucho más exacto va a ser como la cantidad de baches, por así decirlo, que va a tener como la estructura que está mostrando. Claro, la precisión del diseño que está generando. Y para ir cerrando igual un poco, no sé si ustedes tienen como algo más que quieran comentar. Por mi lado, es interesante el tema, es muy interesante. Ahora, cada cosa que veo igual como que me pasa esto igual como para reflexión, pero también es como acuñado a lo fractal el tema de los pensamientos. Por ejemplo, cuando uno está asociando una idea, y desde esa idea nace otra idea, pero vinculada,
y de esa otra nueva idea surge otra y así sucesivamente. Es como el tema del universo, como desde algo grande vamos adentrándonos a otro apartado, como, y a eso lo vinculo con el tema de los pensamientos. Eso me genera como mucha curiosidad, como que a medida que estoy pensando, vuelvo a pensar algo como más profundo, pero muy relacionado, ¿cachai? Algo como esto que estamos haciendo ahora. ¿Cómo podemos vincular el contenido este de lo fractal en nuestra vida cotidiana? Allá de verlo en, no sé, pues, lo que estábamos conversando de la cordillera o las hojas, los árboles, o sea, sí, o el mismo brócoli, que probablemente estemos junto a ellos o frente a ellos varias veces al día. Emi, ¿querés agregar algo más? No, yo estoy totalmente de acuerdo que es un tema súper interesante y dejarlos invitados a buscar fractales en todos lados. Eso. Eso. Sí, lo Bueno, mismo. Y nada, recordarles un poco cómo va a ser una cierre más o menos de ruta de aprendizaje de lo que vimos hoy día. Miramos un poco de los tipos de simetría, vimos imágenes de distintos fractales, vimos definición y origen de lo que son los fractales a partir de Koch, Mandelbrot, Cantor. Y algunas características que tienen los fractales. Miramos un poquito por encima lo del conteo de cajas y visualizamos el fractal de Mandelbrot en sí y haciéndole zoom, harto zoom. igual, por cierto, gran ejercicio. Para aterrizar igual el contenido. Un poco Claro. complejo, pero con ese ejercicio creo que igual se demuestra claramente a lo que se refiere lo que es fractal. Eso. Así que muchas gracias por escuchar, compañeros, y nos Eso, vemos en clase. bye. Ok, muchas gracias. Em, sí, bueno el video, la manera de desarrollarlo. ¿Hay alguien que quiere comentar algo de ustedes? ¿Algún retroalimentación a caldo, como se dice, justo habiéndolo justo ahora visto? ¿Qué opinan los compañeros, compañeras? ¿Hay algo que lo impactó más, que les impactó más o que... están ahí, ¿no? ¿Hay alguien por ahí? Estoy mirando el chat. Sí, pueden escribir. A mí me gustó la modalidad que usaron, muy dinámico. Es verdad, es difícil organizar algo como presentación grupal y al mismo tiempo no hacerlo no hacerlo parecer el monólogo de una persona, ¿no? Es una buena idea esa de imaginar una conversación igual. Y la idea de grabarlo para que no salga como mal también es bueno. Bueno, eso. Yo quizás para después le voy a poner es la rubrica ¿cómo se dice? Evaluación entre pares, donde pueden poner más, más retroalimentación, sus impresiones, para ayudar a mejorar o para decir cómo le pareció a las compañeras. Y ahora voy a... em, vamos a continuar con más de simetrías, ¿ya?
Entonces hoy en la clase en la cual vamos a mirar lo que se llama grupos de simetría en el plano. ¿Ya se acuerdan que hemos encontrado esta palabra la vez precedente? Un grupo de transformaciones, que son transformaciones donde se pueden componer, hacer composiciones, y se puede tomar la inversa. Y si parto con transformaciones en el interior de mi grupo de transformaciones, componiendo y tomando inversa, no me salgo de este grupo, ¿ya? Y hemos visto que, por ejemplo, si tomo una figura sencilla, de una figura sencilla, hemos visto que pueden existir grupos de simetrías, que son los grupos que envían la figura en sí misma, finitos, ¿ya? Y la clase de hoy vamos a ver, en el caso de transformaciones del plano, vamos a ver cuáles existen como simetría, y especialmente nos limitamos a isometrías, ¿ya? Entonces hemos visto la idea de un fractal, uno la puede formular como más matemáticamente. El fractal, no sé, ahora no lo sé dibujar, pero la idea es que tengo este árbol como imagínenselo tan lindo cuanto era en el dibujo la figura que vieron en el video, pero si tengo este árbol, lo que puedo tomar es tomar esto, reescalarlo, hacerlo más chiquitito, ¿ya? Y después esto, hacer una rotación, y de nuevo lo veo como un pedazo del árbol inicial, ¿ya? Y entonces tengo una transformación que me envía el árbol mismo en un pedazo del árbol, ¿ya? Pero cambiando tamaño, ¿ya? Hay una transformación que me envía el todo en una parte, cambiando tamaño, y entonces esto no es una isometría, ¿ya? No mantiene las distancias. Nosotros ahora nos vamos a limitar a transformaciones que envían la figura en sí misma, pero que mantienen las distancias. Entonces, esta es un poco la diferencia. Y vamos a ver las posibilidades, ¿ya? Varias posibilidades. Cada vez tomamos una figura, por ejemplo, este tipo de figura es una figura donde no hay simetrías, ya no hay manera de enviar esta figura en sí misma, tomar una transformación del plano que envía la figura en sí misma, excepto si la transformación del plano es la identidad, ¿ya? Esto es una figura asimétrica, significa que no hay otras transformaciones en su grupo de simetría, o sea, transformaciones que envían la figura en sí misma, aparte de la identidad, ¿ya? Y ahora nos vamos a fijar en otros casos de vez en vez un poco más complejos, ¿ya? Entonces acá tenemos una figura, la figura dada por estas dos comas, que tiene simetrías o la identidad o reflectar, ¿ya? Hacer la reflexión respecto a esta recta. El grupo de simetría tiene dos elementos y está generado por la reflexión respecto a esta recta, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Para generar un grupo de simetría significa tomar lo mínimo de transformaciones que me permiten, componiendo, obtener todas las otras. Acá tenemos una especie de bigote asimétrico, ¿ya? Esto, la única simetría, aparte de la identidad que tiene, es la simetría de hacer una rotación de 180 grados, ¿ya? O sea, una rotación que da una media vuelta al bigote y envía la parte derecha en la parte izquierda, ¿ya? Entonces esto tiene de nuevo un grupo de simetría de dos elementos. Esto, la rotación y la identidad, ¿ya? El próximo, tomamos dos rectas, ¿ya? Recta R y R', y esta figura formada por 4 comas en diagonal, puedo hacer una reflexión en esta dirección, puedo hacer una reflexión respecto a la otra recta y me envía la figura en sí misma, ¿ya? Entonces, el grupo de simetrías ahora son o aplicar esta reflexión, o aplicar la otra, o aplicar las dos, ¿ya? Y entonces, si aplico las dos reflexiones, por ejemplo, esto aplicando una vez se va acá, y aplicando de nuevo se va acá, ¿ya? Entonces, prácticamente la composición de las dos reflexiones
me envía esta parte en esta, y si se acuerdan, corresponde a una rotación de 180 grados, ¿ya? Entonces, en el final, en el grupo de simetrías, acá hay la identidad, la reflexión respecto a R, reflexión respecto a una recta, reflexión respecto a la otra recta, y una rotación de 180 grados. Concentro este puntito de acá. Entonces hay 4 elementos, ¿ya? Pero bastan estos 2 para poder generar por composición todos los otros. ¿Ya? Entonces se van enriqueciendo los grupos de simetría, ¿ya? Esto es un caso. Ahora pasamos a un otro caso, 3 comas simétricas, o sea, que forman ángulos acá de 120 grados, todos iguales. Suma de 120 grados 3 veces me da un ángulo total. Esto es exactamente 1/3 de una rotación completa. Y como en unos ejemplos de la clase precedente, si aplico una rotación de 120 grados, me va a enviar cada una de estas comas en la sucesiva. Y si aplico 2, me da la otra posibilidad. Una es enviarla en la sucesiva y la otra enviar en la otra, en la segunda vecina, ¿ya? Entonces, este grupo de simetría tiene 3 elementos y está generado por una rotación con el centro en el punto central, que siempre imagino que llamar O. ¿Okay? Bueno, y uno así podría, después lo vamos a ver, puede poner más ángulos más pequeños y poner más comas en mi figura para que tenga más simetrías. Otra posibilidad es que tomo esta figura de acá. Tengo una posibilidad que es hacer una rotación de 120 grados. O si no, puedo hacer una reflexión. ¿Ya? Entonces, esto con la rotación de 120 grados se va en el coma rojo y cada uno así en el sucesivo. Y con una rotación, con una reflexión respecto a esta recta R, se va en esta otra coma en verde. ¿Ya? Entonces hay dos posibilidades: rotación o una simetría y sus composiciones, ¿ya? Uno puede hacer varias composiciones. Acá hice un ejemplo, ¿ya? Esto es un ejemplo de cómo aplicar unas composiciones. Por ejemplo, que me envíen este coma con un puntito rojo, en el otro coma con puntito rojo, ¿ya? Esto puedo reflectarlo y me va primero en esta parte intermedia y después aplico la rotación, que me hace una rotación de todo, incluso esta parte que es la donde me estoy enfocando para ver dónde termina. La parte se va en el otro coma, ¿ya? Entonces hay una transformación que es una composición de unas de estas que me envía este coma en este, ¿ya? Y los otros también tienen su propia imagen, ¿ya? Durante este proceso, si miro con la misma transformación que esta composición de acá, ¿dónde van los otros? También tienen sus imágenes y se van a dar cuenta que este coma se va en este y el tercero se va a terminar yendo en esto, ¿ya? Entonces, en el final, el resultado de esta composición es una reflexión respecto a una otra recta, R', a una otra de las rectas dibujadas en el dibujo, ¿ya? Y esto puede convencerlos que también la reflexión respecto a la recta R' es obtenida solo con composiciones de estas dos transformaciones y no hay que sumar otras. Y estas dos transformaciones son las que pueden generar todo el grupo de simetrías. O sea, ustedes pueden obtener cualquier de las otras simetrías. Las reflexiones respecto a la recta R' lo hemos visto, pero también respecto a la otra recta podrían encontrar unas composiciones de esta rotación y reflexión que la generan, ¿ya? Entonces, en total hay 6 elementos, pero son suficientes 2 para generar todo, para con composiciones generar todos los otros. Y uno después puede hacer lo mismo o esto para los casos de arriba, o tomar este otro caso para los de abajo, ¿ya? Donde prácticamente son como los casos precedentes donde teníamos 3
un ángulo de 120 grados, ahora tenemos un ángulo de 360 grados dividido por un entero, ¿ya? Por 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y en estos casos salen figuras, la figura ejemplo que uno tiene para este otro tipo de simetría son, tienen, si ven acá, acá tiene 4 comas, acá tengo, ya le puse, están puestas en la otra dirección, pero el principio es un poco similar, son 5 y una rotación de 360 dividido por 5 es suficiente para generar el grupo, ¿ya? Todo corresponde a varios valores de kappa, ¿ya? Kappa es igual a 4 o kappa es igual a 5, ángulos siempre más chicos para rotar una coma en la sucesiva, pero para obtener todas las rotaciones posibles necesito componerlo más veces, así que en el final este grupo tiene kappa elementos, ¿ya? Y este otro tendrá 2 veces kappa elementos, ¿ya? Esto no, uno debe como convencerse, verificar, pero está generado, cualquier elemento está dado por una reflexión respecto a cualquiera, uno elige una de estas rectas, tomo la reflexión respecto a una recta, R, y una rotación de un ángulo, como en la figura, digamos, más sencilla que sería la versión más sencilla arriba. Y estas son las simetrías, cualquier composición de estos me da las simetrías, ¿ya? Y salen un total de 2 kappa simetrías. Si tengo un ángulo que es un múltiplo, un submúltiplo de kappa del ángulo total, ¿ya? Entonces así puedo hacerlo para cualquier capa. Acá puse estos puntitos para decir ya pueden ahora dividir el ángulo total en cualquier número kappa de pedazos y continúa a hacer a tener una posible construcción de comas en varias disposiciones con estas simetrías. ¿Ya? Y con esto terminamos. Esos son, no me creerán, pero son todos los grupos de simetría finitos. ¿Ya? Todos estos ejemplos son grupos de simetría finitos. Significa que tiene un número de elementos finitos. ¿Ya? Pueden ser 1, 2, 4, 6, cualquier número kappa de elementos o 2 kappa. Y estos son todas las posibles simetrías que uno tiene, donde el número de transformaciones son finitas, no son infinitas, ¿ya? Son finitas. Bueno, ahora pasamos a grupos infinitos, ¿ya? El próximo paso son los grupos de friso. Grupo infinitos, primera propiedad. Y segunda propiedad es que tienen traslaciones en una sola dirección, ¿ya? Importante que es una dirección. O sea, son estructuras que son así unidimensionales, ya un poco. O sea, siguen al infinito, pero solo en una y no en 2 dimensiones, ¿ya? Como acá, esto continuaría en esta dirección y en esta dirección. No está en un dibujo parcial, digamos, pero se imaginan cómo puede continuar, ¿ya? ¿Okay? Y este es el caso más sencillo, ¿ya? El primer caso es el caso más sencillo, donde cualquier figura la puedo simplemente trasladar por un vectorcito V, por una flechita V, en la sucesiva. Y si al mismo tiempo me imagino trasladar toda la figura del pasito V, acá estoy intentando hacerlo moviendo la pantallita, ¿no? O sea, cada figura se mueve en la sucesiva. Entonces la traslación con el vector V me envía la figura total dada por toda esta cadena infinita de L's, de figura de Tetris, no sé cómo es, pero todas esas figuras la envía cada una de las sucesivas, entonces el conjunto total lo envía en sí mismo, ¿ya? Entonces la simetría de esta figura, todo esto es la figura F, que es infinita. Esta figura infinita idealizada, una traslación es lo que es suficiente para generar su simetría, ¿ya? Entonces puedo hacer solo la traslación de V o puedo hacer la traslación de V compuesta con sí mismo
Y esto corresponde a una traslación de 2V, ¿ya? Si aplico 2 veces el movimiento a la derecha, cada elemento se va en 2 veces el sucesivo, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? O puedo hacer la inversa. Esto a la -1, que es igual a la traslación por menos V, pero por el opuesto. Esto es menos V, ¿ya? Acá tengo 2V. Y esto significa que cada pedacito se va en el precedente, ¿ya? Pero siempre la figura se envía en sí misma. Que es el más sencillo grupo de friso, ¿ya? Frisos son unas decoraciones que estaban lo que más antiguo se me ocurre es en los templos griegos, justo abajo de esta parte del techo del templo, tenía unas decoraciones repetitivas, así, que tenían una simetría de traslación. ¿Ya? Y se llaman frisos. Otro tipo de friso, un poco más complicado, es un friso donde aparte de poderlo trasladar así, puedo también hacer una rotación global de 180 grados, ¿ya? O sea, y acá este triangulito, este L se va en esta L, esto con 180 grados se va en esto con 180 grados se va en esto, y en práctica toda la figura, esto se va en algo que no hay, que uno se imagina que continúa con un L acá, y toda la figura, no solo moviéndola por V a la derecha, por este vector V, la envía en sí mismo, sino que también haciendo una rotación de 180 grados respecto a un centro, ¿ya? Por ejemplo, a este centro, ¿ya? Y bueno, en realidad hay más rotaciones en este grupo, ¿ya? Pero es suficiente tomar solo estas dos para poder generar todo, ¿ya? Podría elegir el centro acá, ¿ya? También respecto a este centro puede hacer rotaciones de 180 grados, ¿ya? Pero yo puedo hacer una traslación, después hacer la rotación y después hacer la traslación de vuelta, ¿ya? Bueno, esto es O. Este es O', que sería O más V, ¿ya? Entonces el traslado de V del centro O, y tengo que la rotación con centro O más V y ángulo 180 grados es igual, uno puede verificarlo, es igual a hacer la traslación con centro V, aplicar la rotación que con centro O y radio y ángulo 180 grados, y después aplicar la traslación con vector menos V, o lo voy a escribir traslación V inversa, ¿ya? Si aplico la inversa de la traslación con centro V, después aplico ya, vamos a ver, tomo aplico la traslación con vector V, se va acá, 1, después aplico la rotación con centro O, esto se va acá, centro O es esto, ¿ya? Con centro O se va acá, 2, y después aplico la traslación ¿qué quiero decir? Después aplico la traslación opuesta. Ah, no, debo hacer el contrario, ya no perdón. A ver, quizás será el contrario. Voy a intentar. Rotación centro O, ángulo 180 grados. Y aplico la traslación. Y aplico de nuevo la rotación. Una de estas dos era lo suficiente para obtener una otra rotación. Ya, a ver. ¿Qué pasa si esto aplico primero la rotación? Entonces se va acá, posición 1. Después aplico la traslación, posición 2. Y después aplico de nuevo. Perdón. Ya. Rotación. Esto. Con una traslación me puedo ir por acá, en posición 2. Déjeme pensar un poco. Esto es centro O. Quiero
encontrar una manera de crear la rotación con este otro centro, ¿ya? O más V, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este L de acá necesita, con esta rotación de 180 grados, con este segundo centro, debe irse acá, ¿ya? Pero para que se vaya en esta posición, puedo, por ejemplo, hacer una rotación acá y después una traslación de 2V, ¿ya? Entonces puedo aplicar la traslación 2V, después sucesivamente a haber aplicado la rotación con el centro O de 180 grados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo esto, ¿ya? Rotación O más V es igual a traslación a esta composición, ¿ya? Y me envía este L en este, el sucesivo, cuando aplico la rotación se va acá, esto es esto con la rotación, y después la traslación de 2V se va acá, y así cada uno, cada siguiente, ¿ya? Uno puede verificarlo, este verde de acá se va, aplico la rotación de 180 grados y se iría primero acá y después la traslación de 2V se va acá. ¿Ya? Entonces uno puede verificar que cada elemento de la figura se va en la posición donde se iría aplicando una rotación con centro O más V, bajo la condición que aplique esta otra composición de los elementos que yo declaré que generan todas mis simetrías, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto es simetría de la figura. Entonces, o sea, y verificamos que se genera por composición de traslación V, o sea, 2 veces la traslación y una vez la rotación. ¿Ya? Es una pequeña verifica de que hay más elementos como, digamos, un poco sorprendentes, otras rotaciones, por ejemplo, que se pueden generar solo con estos dos. Ok. Entonces hemos visto un friso un poco más distinto y ahora vamos a ver, ¿se acuerdan? Había esta reflexión por deslizamiento, ¿ya? Hemos visto este ejemplo. Y esto pasa cuando tengo una reflexión por deslizamiento, ¿ya? Reflexión por deslizamiento, acá tenía una recta, R, y tenía un vectorcito que era V medios, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? La reflexión por deslizamiento me enviaría este triángulo en uno que es un paso intermedio que estaba acá, y después este paso intermedio lo muevo de V medios, y en el final esta transformación de acá me envía el triangulito verde en este, ¿ya? El triangulito este de acá me lo envía en este, y así siguiendo. Entonces, que me envía cada paso en el sucesivo, ¿ya? Si me imagino que estos son como unas hormas en la arena, me envía este en este me lo enviará acá, este me lo envía acá, y cada pedazo de la figura lo envía en un pedazo sucesivo, pero la figura globalmente la envía en sí misma, ¿ya? Y esto es el tipo de friso que tiene por simetría todas las generadas por reflexión con deslizamiento. Después, además de la reflexión con deslizamiento de antes, puedo ponerle una otra reflexión respecto a una recta vertical, ¿ya? Entonces acá esto es la reflexión con deslizamiento, vimos un poco lo que hace, que me envía esto en esto,
y después la reflexión respecto a la recta R vertical, refleja toda esta parte y la envía en la parte opuesta, ¿ya? Entonces le da la figura es simétrica respecto a esta recta, ¿ya? Y generado por estas dos transformaciones hay mucho más, ¿ya? Hay también la reflexión respecto a cualquier otra recta vertical que pasa entre medio de dos de estas figuras, ¿ya? Entonces, si reflecto todo respecto a esta recta, es una simetría de la figura y será generada por alguna combinación de estas dos y así siguiendo, ¿ya? Entonces tengo este otro tipo de figura con este otro grupo de simetría posible. Si no tengo una traslación y reflexión, ¿ya? Acá puedo hacer traslaciones con vector V o reflexiones respecto a esta recta horizontal. Acá tengo la última posibilidad, que es una traslación con vector V de este tamaño, y tengo también reflexiones respecto a una recta horizontal y una recta vertical que están simétricas respecto a esta figura, ¿ya? Y todas las transformaciones generadas por esto, ¿ya? Entonces, otra figura muy simétrica. Ok. Y esto ya lo pasé bastante rápido al final, pero sepan que estos son todos los grupos con estas propiedades. Infinitos, eran todos los grupos de friso, todos los grupos infinitos que son la simetría de alguna figura y que tienen translaciones en una dirección, no más que una dirección. No más que una dirección. O sea, son infinitos solo en una dirección y no en dos direcciones. Y la última parte de la clasificación, o sea, el listado de todas las simetrías posibles, son los grupos de papel pintado. ¿Ya? Esto lo dice ya el nombre, que debe uno esperarse. Tengo patrones que se replican en dos direcciones. Entonces, infinitos que cubren todo el plano. Falta una L. Ya. Que cubren todo el plano. Y acá hay como 17 casos en total, ¿ya? Entonces no voy le puse unos, los primeros que se me ocurrieron, o sea, el primero en la clasificación, y en total hay 17, ¿ya? Pero vamos a ver un poco cuál es el principio, ¿ya? Digamos, cómo funcionan los primeros y desde ahí podemos comprender un poco, imaginarnos cuáles son todos, ¿ya? Entonces, en el primer caso, esta figura de acá, se imaginan que continúe en todo el plano, ya que este papel mural me cobra todo. Esto está generado por dos translaciones, ¿ya? Cuando me muevo en esta dirección V y en esta dirección V', ¿ya? Entonces me puedo mover, hacer pasos en esta dirección y envío cada parte del patrón en otra parte igual del patrón y el patrón total queda invariado. Si no, puedo moverme en esta dirección, ¿ya? Cada pedazo se mueve en un otro pedazo en esta dirección. O si no, puedo hacer composiciones de esto, ¿ya? Este triángulo lo puedo mover un poco en esta dirección y después en esta dirección y después de nuevo en esta dirección y me envía en otro triángulo y puedo aplicar la misma composición a cualquier pedazo y pedazos del patrón se envían en otro pedazo del patrón con varias composiciones de estas translaciones, ¿ya? Varias maneras de hacer movimientos que me envían un triángulo del patrón en un triángulo del patrón y que envía cualquier triángulo del patrón en alguna otra figura equivalente de mi patrón. Entonces, que lo deja todo el patrón igual a sí mismo, ¿ya? Entonces puede ser así. Es el caso más sencillo, donde tengo solo dos translaciones y son suficientes para cubrir todas las simetrías de mi patrón con sí mismo, todas las transformaciones que envían el patrón en sí mismo. Esto ya tiene un poco más simetrías, es un poco más simétrico, porque además de poderme mover de nuevo en horizontal y en vertical, como yo quiera, o sea, de moverme a lo largo de estos dos vectores, de nuevo V y V', también puedo, acá evidencié varios centros de rotación, ¿ya? Puedo hacer una rotación de 120 grados
de 180 grados respecto a cualquiera de estos centros, ¿ya? Pero es suficiente solo uno para poder generar el grupo de simetría, ¿ya? O sea, por ejemplo, si fijo este centro, hago una rotación de 120 grados, este pedazo se va en este pedazo, que es igual, y similarmente, cualquier pedazo de la figura se enviará en otro pedazo que es un simétrico respecto a rotación de 180 grados con este centro de acá, ¿ya? Y esto vale para todos los centros de rotación, ¿ya? Estos son los posibles centros. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Entonces, esa figura también es invariante por rotación respecto a uno de estos centros. Puedo enviarla en sí misma con rotación en uno de estos centros. Además de tener invarianza por traslaciones. Si no, esta de acá, además de tener dos traslaciones, tiene reflexiones, ¿ya? Es muy claro que si acá en esta recta diagonales evidenciadas a la derecha, si hago la reflexión respecto a una de estas rectas, cada una de estas, digamos, no sé, me parecen como un poco mariposas estilizadas o alguna cosa así. Cada una de estas figuras, este trapezoide negro, este cuadrilátero negro se envía en este otro cuadrilátero negro y así toda la figura se envía en sí misma, ¿ya? Entonces, de nuevo, aparte de las traslaciones, donde puedo mover cada pedazo de la figura en uno de los pedazos, en otros pedazos equivalentes por traslación, también puedo hacerlo por reflexión respecto a una de estas rectas. Entonces, tienen más simetrías, no tienen la simetría por rotación, ¿ya? No encuentro un centro donde dándole vuelta a la figura se envía en sí mismo porque esto no tiene esta simetría, pero tiene otra con reflexión. ¿Ya? O acá en este otro caso tengo dos traslaciones y una reflexión con deslizamiento, ¿ya? Donde tengo estas rectas verdes, ¿ya? Si se fijan, este pedazo lo puedo enviar en este pedazo de acá, al mismo tiempo que este otro es el pedazo sucesivo, enviarlo acá, y este enviarlo acá. Y esta manera de enviar todo esto, este patrón, enviarlo por simetría en este otro patrón, la copia a la derecha, corresponde a una reflexión por deslizamiento respecto a esta recta, ¿ya? Entonces, si se fijan, si hago esto, hago su simetrizado, esta parte le hago su simetrizado y después hago una traslación, se va en esta parte, ¿ya? Entonces, reflexión y traslación compuestas me dan una reflexión con deslizamiento, ¿ya? Y esto es una simetría de esta figura, además de la simetría de nuevo por traslación, ¿ya? Con esto, con unos vectores acá. Entonces, esto, por ejemplo, acá tengo traslaciones, reflexión respecto a las rectas rojas, ¿ya? A estas direcciones de acá. Después tengo traslación que me envía esta figura en esta o en esta. Ya tengo una traslación en esta dirección o en la dirección, en dos direcciones oblicuas, ya digamos así. Después puedo hacer reflexiones respecto a estas rectas rojas. Cualquier recta roja. Es simétrica la figura por reflexión respecto a esta. Y es simétrica con una, déjenme cambiar color. Simétrica con una reflexión con deslizamiento respecto a estas otras rectas intermedias, ya que acá están evidenciadas en verde a la derecha. ¿Ya? Acá tenemos, próximo ejemplo, hay dos traslaciones y reflexiones que puedo hacer respecto a rectas verticales o horizontales, ¿ya? Además de tener mis traslaciones. Entonces eso tiene una figura que tiene un nuevo grupo de simetría un poco distinto que los precedentes. Acá tenemos, el próximo tiene traslaciones, reflexiones y reflexiones con deslizamiento, ¿ya? Y también tiene además simetrías con estos centros con rotación de 180 grados respecto a estos centros, ¿ya? Entonces acá si se fijan, esto puedo moverlo en esta dirección con una traslación, otra traslación, dos traslaciones, y después tengo,
puedo hacer unas reflexiones, ¿ya? Una recta de respecto a la cual hago una reflexión y envío mi figura en sí misma. O si no, como ven acá, puedo tomar este pedazo de acá, enviarlo en este pedazo de acá, ¿ya? Y me da y al mismo tiempo enviar cada pedazo en el sucesivo y me da una reflexión con deslizamiento. Debo cambiar color para que se vea bien, ¿ya? Siguiendo el percurso de un solo pedazo se puede comprender, ¿ya? Se mueven así a lo largo de una recta en esta dirección y me dan reflexiones por deslizamiento, ¿ya? Y además hay unas rotaciones de 180 grados respecto a uno de estos centros de acá, ¿ya? Por ejemplo, este punto, a ver dónde corresponde, corresponde quizás acá, y me doy cuenta que, por ejemplo, cualquier pedazo de la figura con una rotación de 180 grados se envía en un pedazo de la misma figura respecto a este centro, ¿ya? Entonces, hay un grupo de simetría mucho más rico, digamos, respecto al comienzo. ¿Ya? Acá tenemos más ejemplos. Acá cada recta verde son rectas de reflexión con deslizamiento. O sea, hay una reflexión con deslizamiento respecto a esta recta. Y para cada punto son centros de rotación de 180 grados. ¿Ya? Que son también, y además tengo las traslaciones, ya hay una traslación como esta y una traslación puede ser en horizontal o puede ser que envía el centro de esta figura morada en esta otra, ¿ya? Dos traslaciones y unas reflexiones con deslizamiento, ¿ya? Ya, y habría muchos más ejemplos, pero consideré que no es tan necesario que estén todos acá, ¿ya? Pero creo que un poco se hacen un poco la idea de varios tipos de simetrías, ¿ya? Y le voy a decir a Bastián que hagan ejercicio sobre eso también. Ok. Ya, entonces el tiempo se acabó, así que voy a terminar.